En esta tarde vamos a celebrar los 507 años de la Reforma Protestante. Un momento histórico, un hito en la Iglesia del Señor que marcó un antes y un después de la Iglesia y la sociedad. Estas fechas, mientras el mundo celebra Halloween, ¿qué más celebran mis hermanos? A los muertos, ¿cómo se llama eso? Todos Santos. Mientras están haciendo sus antahuahuitas, la Iglesia del Señor recuerda su historia. La Iglesia de Cristo en estos momentos está agradeciéndole al Señor por todo lo que Él ha hecho con su pueblo a través de la historia. Y mis hermanos, tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué estamos recordando estos 507 años de la Reforma Protestante? ¿Qué de importante es recordar la historia? La historia, mis hermanos, nos ayuda a poder entender el legado que se nos ha dejado en el pasado. La historia tiene ese antídoto que nos hace recordar lo que antes se hizo por nosotros, el sacrificio que se hizo por nosotros. Y eso es un legado. ¿Cuántos recuerdan la historia de nuestro país? ¿De dónde ha salido Bolivia? ¿Cómo han nacido las luchas para que podamos ser un estado independiente? ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Cuántos recuerdan sus propias historias? La historia cuando, bueno hermano, no sé, la historia como tu abuelo se conoció con tu abuela o tu tatarabuelo. Me encantaba a mí cuando era niño escuchar esas historias. La historia como mi papá se conoció con mi mamá, como mi abuelo se conoció con mi abuela, porque en algún sentido cuando yo escuchaba esas historias entendía el gran sacrificio que ellos habían hecho para que yo llegue donde estoy ahora. Hay cosas que estamos gozando, hermanos, nosotros, que nuestros antepasados no gozaban, no tenían esos privilegios que nosotros estamos teniendo. ¿Cuántos de los hermanos, me imagino yo, en la época de la Reforma, hubiesen querido tener un lugar como este? Parlantes, asientos, un púlpito, un lugar cómodo donde nadie les persiga, pero no era así, hermanos. No habían estos asientos, la gente se sentaba en la calle con el sol en su cabeza, no había parlantes, el predicador tenía que predicar a viva voz y todos estaban atentos. Yo me ponía a pensar, hay grandes cosas que se hizo en el pasado, grandes sacrificios que se hizo en el pasado, que hoy nosotros los estamos cosechando. Sembraron nuestros hermanos del pasado muchas cosas, con sangre, con lágrimas, sembraron para que hoy nosotros como iglesia podamos cosechar, podamos tener el privilegio de disfrutar. Por eso es importante entender la historia. Por eso es importantísimo, hermanos, entender el gran legado que se nos ha dejado. Un 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, Alemania. Sus 95 tesis era un llamado a los teólogos de la época para conversar sobre la venta de indulgencias. Martín Lutero nunca se imaginó, mis amados, jamás se imaginó que ese llamado, ese simple llamado a conversar, desembocaría en un tsunami que cambiaría por completo la historia de la iglesia y la historia de la misma humanidad. Escucha esto. Hermano, la Reforma Protestante no solo cambió la iglesia. La Reforma Protestante cambió toda esta sociedad, hermano. ¿Sabías eso? Cambió toda la humanidad. Es un hito. ¿Sabes qué es un hito? La Reforma ha roto la historia, ha partido la historia en dos. Hay un antes y un después de la sociedad y de la iglesia. Con respecto a la iglesia,
La Reforma Protestante ayudó a sentar las bases, como nuestro amado pastor Alfredo decía, ayudó a sentar las bases, la estructura de la sana doctrina. A través de las 5 solas, la Reforma dio la estructura de una iglesia sana, bíblica. Sola Escritura fue el primer grito de libertad. Sola Escritura, solo la Biblia es la palabra de Dios, la máxima autoridad de fe y de conducta. Y nosotros decimos a eso, amén. Amén, hermanos. Quiero escuchar un amén fuerte. Amén. Amén, hermanos. Solo la Biblia es la máxima autoridad de nuestras vidas. Sola fe, solo por la fe Dios nos ha salvado. Ninguna obra vale. Solo fe en Cristo. Amén, decimos eso. Amén. Amén, fuerte, hermano. Amén. Amén, hermano. No tenemos miedo, no tenemos por qué, hermano, sentir miedo ante estas cosas. Ese es el grito de libertad de la Reforma. Es el grito de un cristiano. Y la salvación es por gracia. Nadie puede comprar la salvación. No vale ni un centavo. Lo único que valió fue la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sola gracia. Solo somos salvos por gracia. Amén, hermanos. Amén. Y la única forma de haber podido llegar a Dios es a través de nuestro bendito, glorioso Señor Jesucristo. Solo Cristo salva. Amén, hermanos. Amén. Solo Cristo me salvó, solo Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mi Señor Jesucristo. Y como la salvación es una obra entera de Dios, de Cristo y de su Espíritu Santo, entonces, como cantamos ahora, hermanos, y me daba ganas de llorar cuando cantábamos este himno, solo a Dios sea toda la gloria y la honra, porque de Él, por Él y para Él es la salvación. Amén. Amén, iglesia del Señor. Soli Deo Gloria. Estas fueron las bases que la Reforma nos dio, por así decirlo, para sentar la iglesia sobre un fundamento estable. Pero saben, hermanos, eso no fue todo. Eso no fue todo. La Reforma Protestante también cambió toda la estructura de la sociedad. Ahora quiero que prestes atención a esto. Presta tus oídos a esta información, es muy relevante, muy importante. ¿Sabes? Los reformadores de la época, estos hermanos que dieron el boom, ¿no? Se preguntaron muchas veces y de muchas formas, ¿cómo hacemos para que la gente lea la Biblia si no sabe leer? ¿Tú sabías eso? En el año 1517 en Alemania la tasa de alfabetización de hombres y de mujeres era del 80%. Imagínate, la gente no sabía leer ni escribir. Así que para los cristianos de esa época, si realmente querían que la gente vuelva a la escritura, lo primero que debían hacer era que la gente comience a leer. Pero ¿cómo va a leer la gente si no sabe leer? No sabe escribir. Y es ahí donde los reformadores, donde los mismos cristianos de esa época se levantaron y crearon, escucha bien, la primera escuela pública obligatoria gratuita en la historia de la humanidad, en Ginebra, en el año 1536. ¿Tú sabías eso, hermano? Yo cuando estaba investigando decía, wow, ¿sabes por qué tenemos escuelas, hermanos? ¿Sabes por qué tu hijo va a la escuela? ¿Pública o privada? ¿Aprender a leer y escribir? Porque un grupo de hermanos cristianos se les ocurrió hacer una escuela en el 1536, gratis, pública, donde los niños y las personas vengan a escribir y aprender a leer. Hermano, la Reforma trajo la educación. Ahora, no solo eso. Las grandes universidades de hoy en día, los jóvenes que estamos acá, Harvard, Yale, Princeton, universidades, hermanos, estamos hablando de Harvard. Mira, esas universidades fueron fundadas por puritanos reformados, o sea, por cristianos. Las más grandes universidades fueron
fueron idea de cristianos como nosotros, hermanos. Y no solo eso. Los cristianos en el 1517 en adelante establecieron aún las bases que va a regir a un estado, a un país. Utilizaron una sigla que se llama la supremacía de la ley. ¿Eso qué significa? Los cristianos empezaron a enseñar en aquel entonces que todo gobierno debe acatar su propia ley. Si el gobierno no acata su ley, decían los cristianos en esa época, eso es tiranía. Así como el cristiano tiene que estar sometido a la ley de Dios, los gobiernos deben estar sometidos a la ley, a sus constituciones políticas del Estado. De ahí viene la idea, hermanos, de que un gobierno que no es tiránico siempre va a acatar la constitución política del Estado. ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿Te has preguntado eso? Decimos, ¿verdad? Ahora estamos en un conflicto, por ejemplo, político. ¿Y qué es lo que pedimos? Que acaten la Constitución, que respeten la Constitución. Hermanos, esa idea, ese pensamiento es cristiano. Fueron los cristianos de esa época los que enseñaron esa forma de pensar acerca de un país, acerca de un gobierno. ¡Wow! Yo decía, ¿cómo no me he dado cuenta? O sea, la reforma no tiene que ver solo con la religión. La reforma impactó a toda la sociedad entera. Y hermanos, nosotros estamos cosechando lo que estos hermanos han sembrado. ¿Te das cuenta? Tú estás disfrutando de todo lo que estos amados hermanos han hecho en la historia. Y no estamos aquí, hermanos, para alabar a Martín Lutero, ni a estos hermanos. O sea, yo no quiero que tú les mires a ellos como héroes. No. Estamos aquí para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él levantó a estos hermanos. Amén. Él levantó a Martín Lutero, a Juan Calvino. Fue la obra de Cristo, hermanos, a través de su iglesia. Pero la historia no ha acabado. La reforma no ha terminado, hermanos. No te quedes con el pasado. Ahora mira tu presente, porque se nos ha dejado ese legado a cada uno de nosotros. La historia continúa. La reforma ahora está en nuestro tiempo. La sociedad y la iglesia también están queriendo tornarse, hermanos, hacia el mundo, hacia el paganismo hoy en día. La iglesia de Cristo está sucumbiendo, hermanos. Cada vez más hay personas que tienen menos amor por la palabra, menos respeto por las escrituras. Quieren actividades, quieren sueños, quieren visiones, quieren dramas, quieren mimos, quieren un montón de actividades para entretenerse. Y la palabra está siendo relegada. La iglesia también está, hermanos, necesitada de reforma. ¿Y qué decir de nuestra sociedad? Así como Alemania en aquel entonces, cuando Martín Lutero vio su sociedad, estaba pudriéndose. ¿Acaso, hermanos, no podemos decir lo mismo de nuestro país? ¿Qué está pasando con Bolivia? Yo me preguntaba en esta semana, ¿qué nos está pasando, Señor? Hablando con un hermano, me decía este hermano, pastor, somos tan tradicionalistas, somos tan paganos que otros países. Estamos orando cada viernes, humo incendiando, orando a los muertos, antahuaguas, no sé, un montón de panes ahí, que el muerto va a venir aquí. Pero en otros países no se ven estas cosas. ¿Por qué en Bolivia, hermano? En Bolivia estamos inundados de paganismo, hermanos, de cosmovisión andina, tata inti, mamá majoglio, y un montón de cosas, barbaridades que nuestra sociedad crea hasta hoy en día. ¿Qué hay de la política? ¿Qué hay de nuestro país, de nuestro gobierno? Estamos fracturados, hermanos. ¿Te das cuenta? Nos estamos peleando entre bolivianos. Estamos necesitados de reforma. Y la pregunta ahora surge, ¿quién se va a levantar? ¿Quién es la solución para este problema? ¿Quiénes son la luz del mundo? ¿En dónde está la esperanza? En el 507, los hermanos entendieron que ellos eran la luz del mundo. Y quiero ahora que me acompañes a Mateo capítulo 5, versículo 14, donde voy a simplemente enfatizar, hermano, la frase que Jesús dice y que estos hermanos lo atesoraron de aquel entonces como muy propios.
Esta frase del Señor, estos hermanos del 507 lo asumieron, lo creyeron verdaderamente. En Mateo capítulo 5, verso 14, Jesús dijo: vosotros sois, ¿qué cosa, hermanos? La luz del mundo. Y vamos a estar meditando, pensando en ese pasaje solamente. Allí en sus hojas ustedes tienen ya un breve relato de la Reforma Protestante. En casa ustedes pueden estudiar, leer, hermano, compartir, meditar de lo que sucedió en aquel entonces. Lo que ahora quiero yo hacer es poder desmembrar, ¿no? Poder desmenuzar esta frase: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase? Hay dos cosas que vamos a ver en nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver la explicación de este pasaje. ¿Qué quiere decir este texto? Esa frase. Y segundo, vamos a ver el enfoque que Cristo le da a esa frase. Así que son dos cosas: la explicación y el enfoque. Amén. Vamos entonces a ver en primer lugar la explicación de esa frase: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Esta es una de las declaraciones más profundas hecho por nuestro Señor Jesucristo acerca de la naturaleza de sus discípulos. Jesús está pensando en esta declaración en dos cosas. Número uno, Cristo está pensando en un grupo exclusivo de personas. ¿Han notado el pasaje? Jesús dice, lean conmigo otra vez. Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Jesús no dice: vosotros sois una luz en el mundo. ¿Han notado eso? Hay una gran diferencia en ser la luz del mundo y ser una luz en el mundo. Jesús no dijo: mire, ustedes son una de las demás luces que hay en este mundo. Una de las muchas luces que hay, ustedes son parte de esas muchas luces. No, hermanos, no hay en el pensamiento de Jesús muchas alternativas. Jesús no está pensando aquí en que los mormones son la luz, los adventistas son la luz, los católicos son la luz. Bueno, el gobierno es la luz, el gobierno de izquierda es la luz, el gobierno de la derecha es la luz, o los grandes filósofos son la luz. No, y ustedes son parte de todas esas luces. No, hermanos, Jesús no está pensando en eso. Cuando Jesús dice: vosotros sois la luz, lo que está diciendo es: ustedes y solo ustedes. No hay nadie más. Exclusivamente ustedes son la luz del mundo. Lo segundo que Jesús está pensando en esta frase: vosotros sois la luz del mundo, no es solo que hay un solo grupo que es la luz, sino que también este grupo es real. Esto no es una fantasía, hermanos, no es un cuento de hadas. Ese grupo de personas a quien Jesús está describiendo es un grupo real. Noten otra vez la frase: vosotros sois la luz del mundo. En el idioma griego, déjenme un poquito explicarles eso. Esa palabrita sois, hermano, que está ahí en tu Biblia, es muy, pero muy importante. Es un verbo. Y ese verbo que está usando Jesús está en un modo. En griego hay dos modos: modo indicativo y modo imperativo. Presta atención a esto. El modo indicativo es cuando algo se señala como real. No tienes que hacer nada, solo tienes que entender. Está indicando algo real. No se necesita hacer nada. El modo imperativo es cuando alguien da una orden: haz esto. Tienes que hacer esto, tienes que ser esto. Ahora, yo les pregunto, hermanos, en el pasaje, vamos ahora a la frase. Jesús dice en esa frase: vosotros tienen que ser la luz del mundo, o Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué dice, hermanos? Jesús dice algo que ellos tienen que ser o algo que ellos ya son. El texto dice: vosotros, ahí está, hermano, la pantalla, vosotros sois. No, ustedes no tienen que ser la luz del mundo. No es algo que nosotros hay que llegar a ser. ¿Entienden?
pastor, yo no siento que sea la luz, creo que voy a ir al seminario para convertirme en luz. No, hermano, pastor, es que yo no sé leer ni escribir. No, ¿cómo voy a ser yo la luz? No importa quién tú seas, eres la luz si Cristo está en ti. Eres luz, no es algo que tienes que llegar a ser. No es algo que tienes que lograr llegar a ser. Es que lo eres, es algo real, presente. Eres la luz del mundo. Vosotros sois. El modo de ese verbo es indicativo. Está indicando algo presente y real. Y la pregunta es ahora, pregunta de las preguntas: ¿a quiénes Cristo está mirando cuando dice vosotros sois la luz del mundo? ¿Quiénes son esos vosotros? Está sentado ahí Aristóteles, Platón, Sócrates, hermanos, ¿no? Está sentado ahí los grandes reyes de la antigüedad, ¿eh? Están sentados ahí los grandes magos de la época, los filósofos. ¿Quiénes están sentados cuando Jesús está diciendo vosotros sois? ¿A quiénes está apuntando Jesús? En Mateo capítulo 5, acompáñenme ya, verso 1, encontramos la respuesta de quiénes son esos vosotros, a quienes Jesús está describiendo como la luz del mundo. En Mateo capítulo 5, verso 1, dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él. ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermanos? Fuerte. Sus discípulos. ¿Quiénes son la luz del mundo? ¿A quiénes Cristo está mirando? Está mirando a sus discípulos. Y estoy seguro que para los fariseos, hermano, eso era como caerse de nuca, atrás. ¿Cómo? ¿Qué? Los fariseos de la época, ¿no? Los grandes maestros de la ley. Un pescador, estaba ahí Pedro, hermanos, todo hediondo ahí mirando, ¿no? Un publicano, un cobrador de impuestos, Mateo. Un celote por ahí, un medio tesorista, estaba ahí, hermano, con su cuchillo ahí, era Simón. Y los fariseos, ¿qué? ¿Esto? Y Jesús dice, sí, ellos son la luz del mundo. Ellos son. ¿Quiénes son la luz del mundo, hermanos? ¿Quiénes? El gobierno de la izquierda, el gobierno de la derecha. ¿Dónde está la solución, no? No, cuando pase esto, cuando entre así decimos, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Dónde está la esperanza para el mundo? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde? Y Jesús dice, pero es que son ustedes, son mis discípulos. La luz del mundo son los discípulos del Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué somos luz? Porque la luz verdadera vive en nosotros. Voy a repetir eso. La luz verdadera, la luz de las luces vive en nosotros. Y por eso nosotros somos la luz. Si esa luz verdadera no viviera en nosotros, que es Cristo, esa luz verdadera, nosotros no seríamos luz. Es que Cristo vive en mí. Es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que es la luz verdadera, que yo soy ahora la luz y radio luz. Somos como la luna, hermanos. ¿Por qué la luna alumbra? ¿Han visto? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué la luna alumbra? ¿Sabías tú que la luna no tiene luz? La luna no tiene luz, hermano. Pero pastor, yo veo que la luna brilla. Sí, hermano, es cierto, brilla, pero no tiene luz por sola propia. O sea, ella no tiene luz por sí misma. La luna brilla porque el sol le irradia por detrás. La luna está ahí, la luna no tiene luz. Es cuando el sol por detrás le está pasando que la luna empieza a brillar. Es el sol lo que le hace brillar a la luna. Y nosotros somos la luna, Cristo es el sol. Es porque Cristo está en el cristiano, en el creyente, que este creyente ahora como la luna brilla. Y la luz que bota este cristiano es la luz del sol, es la luz de Cristo. Por eso el creyente es la luz del mundo, hermano. Y no importa qué tipo de creyente sea. Puede ser, hermano, un creyente muy dotado, muy intelectual, y eso es bueno.
Un creyente que has avanzado hasta ser un magíster, no sé, tienes una buena profesión, eres muy inteligente. Si eres cristiano, tú eres la luz. ¿Cómo también puede ser un creyente que ni a primero básico se ha ido, hermano, ni aprender a leer y escribir ha podido? Pero si tiene a Cristo, ese creyente es la luz. Vosotros sois la luz del mundo, mis discípulos, no importa quién quiera que sean. Si ustedes están unidos a mí, ustedes tienen la luz. Ahora, ¿qué implica eso? Jesús está hablando aquí, está pensando en este pasaje en dos enfoques, y esto me lleva a mi segundo encabezado. Vayamos allá. El enfoque ahora de esta frase, ya hemos explicado, eso significa ser la luz del mundo. Eso es la luz del mundo. Es algo presente, real. Los discípulos de Cristo son la luz del mundo. Pero ahora Jesús está enfocando esta frase, esta idea de dos formas. De dos formas. La primera, por un lado, Cristo está enfocando la diferencia que existe entre nosotros y el mundo. Y por otro lado, Jesús está enfocando, está enfatizando la relación también que existe entre el creyente con el mundo. Quiero que meditemos en esos dos enfoques. Por un lado, entonces, Cristo está marcando con esta frase, vosotros sois la luz del mundo, la diferencia que hay entre sus discípulos y el mundo. Jesús está diciendo, ustedes son esto, pero ellos son esto. Ustedes viven así, pero ellos viven de esta forma. ¿Notan? Vosotros sois la luz y ellos son el mundo. ¿Notan, hermanos? Jesús está marcando la diferencia entre ambas personas. Son esencialmente y completamente diferentes. El mundo y la luz son distintas. Jesús está asociando al creyente con la luz y está asociando al impío, al incrédulo, con las tinieblas, con el mundo. Ellos son el mundo, son tiniebla, pero ustedes no son igual a ellos. Ustedes son luz. Por eso Jesús, en Juan capítulo 17, vayamos allá, verso 14. Acompáñenme ya a ese verso, por favor, hermanos. Juan 17, 14. Jesús diría, Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra y el mundo os aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Quiero que pienses en eso. Dice Jesús, es que ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vayan al verso 16. Jesús repite esta misma idea. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, pregunta, hermanos, ¿en qué sentido Cristo no era como el mundo? Dice, yo no soy como el mundo, yo no soy, ellos tampoco lo son. Ahora, ¿en qué sentido Jesucristo no era como el mundo? Jesús hablaba como un judío, se vestía como un judío, utilizaba todo el atuendo de un judío, comía la comida que los judíos comían. ¿En qué sentido entonces Jesús no era como del mundo? Hermanos, ¿de qué planeta era Jesús? ¿O era de extraterrestre nuestro Señor? No, él estaba aquí. ¿Cómo entendemos la frase, yo no soy del mundo? Hermanos, es que nuestro Señor se distinguía del mundo, de las demás personas, en que Él tenía un carácter y una meta muy diferente a las demás personas. El carácter de Jesús, su forma de ser era bien distinta a los demás.
sus metas, sus aspiraciones de nuestro Señor eran completamente diferentes. Y hermanos, es lo mismo con nosotros. ¿En qué sentido un creyente no es del mundo? En el sentido de que el creyente no tiene el mismo carácter del mundo y tampoco tiene las mismas aspiraciones del mundo. Por eso Mateo capítulo 5 comienza con unas bienaventuranzas. ¿Recuerdan? Bienaventurado el que llora, bienaventurado el pobre, el manso. Comienza con esas bienaventuranzas porque está marcando la distinción que hay entre el mundo y el creyente. Hermanos, mientras el mundo se goza en las antahuahuas, se goza en el pecado, se goza en sus coas, el creyente ¿qué hace? ¿Qué hace por eso, hermano? El creyente llora por su pecado, llora, le duele lo que hacen. Mientras el mundo se está diciendo, sí, acabaremos con los policías, entraremos a, ¿verdad? ¿Cómo es esto? A la militar, a los militares y invadiremos ahí. El creyente dice, no. Esto no es seguir las normas. El creyente no se goza de la injusticia, el creyente se goza de la injusticia y de la verdad. Mientras al mundo le gusta la violencia, hay que atacar nomás, hay que no nos vamos a desotar. Y cuando arrasan con los policías y gritan, el creyente dice, no, paz, tranquilidad, paz, no se peleen, no nos pelearemos. El creyente no quiere violencia. ¿Se dan cuenta? El carácter del impío, del mundo, del incrédulo, es muy distinto al carácter de un verdadero creyente. Mientras el mundo vive para sí mismo, el creyente vive para la gloria de su Señor. Por eso termina este pasaje en el verso 16 diciendo que, leamos por favor, verso 16. Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es que yo quiero la gloria de mi Señor. Todo lo que hago es para su gloria. Ese es el propósito, la meta de este creyente. Por eso, hermanos, jamás se van a poder llevar de la mano un incrédulo con un creyente. Nunca van a poder parentar, porque el carácter, la meta son bien distintas de ambas personas. Por eso a veces les decimos, y la misma Biblia también nos enseña, que no nos unamos ¿en qué, hermanos? En yugo desigual con el incrédulo. Por justamente eso, porque el carácter y la meta de ambas personas son opuestas, son distintas. En ese sentido, entonces, el creyente no es del mundo. Hay una gran diferencia. Pero el segundo enfoque que el Señor le está dando en este pasaje es que si bien el creyente es diferente al mundo, en ese mismo sentido el creyente también tiene que introducirse en el mundo. Voy a repetir eso, hermanos, ¿sí? Escuchen. Así como el creyente tiene que ser distinto al mundo en carácter, ese creyente no puede decir, uy, pastor, si yo somos muy distintos nosotros a los del mundo. ¿Y qué tal, pastor, si mejor ya no nos juntamos con el mundo? ¿Se entiende? Ya no, nos hacemos nosotros un país de cristianos, ¿no? Nos hacemos una nación de puro creyentes, ya no con el mundo. No, si bien el creyente no va a ser diferente al mundo, el creyente tiene que estar metido, tiene que introducirse, tiene que relacionarse con el mundo. Por eso dice nuestro pasaje, vosotros sois la luz de ¿quién? La luz de Marte, Júpiter, ¿de qué? De Neptuno. ¿De dónde somos, hermanos, la luz? ¿Dónde iluminamos? ¿Dónde es nuestro campo de operaciones? El mundo. En una ocasión, Ricardo Claure, si no estoy mal, lo nombro a él porque él lo dijo. Ricardo Claure dijo que cuando venga la tribulación, él está preparando un lugar, no sé dónde es, hermanos, un lugar donde solo los cristianos van a entrar ahí. Interesante, ¿verdad? Solo cristiano va a entrar, dice. Y ahí no va a haber asesinatos, robo, mentira, maldad, porque se supone que estamos todos los cristianos. A lo que yo respondo, hermanos, a Ricardo Claure y a cualquiera que piense igual, le diría, estás completamente alejado de la voluntad del Señor.
Estás completamente alejado de lo que Dios dice en su palabra. No, nunca ha sido la voluntad de Dios, hermanos, que nos aislemos, que nos enclaustremos, que nos atrincheremos del mundo, ahí atrincheraditos. Nunca. Pregúntate esto: si la voluntad de Dios fuera que nosotros no nos relacionemos con el mundo, que no estemos así miscuidos aquí, ¿no creen que hubiera sido mejor para Dios salvarnos de nuestros delitos y pecados y matarnos y llevarnos a su presencia? ¿Sí o no, hermano? Pastor Jeremías ya ha reconocido el evangelio, por lo tanto el Señor dice: muy bien, yo no quiero que se meta con el mundo, le voy a matar y me lleva al cielo. ¿No creen que sería mejor nuestra vida allá que aquí? Todos los cristianos allá. ¿Entiendes, verdad, hermano? Claro, uno dice, claro, sería chévere, pero no, eso no es la voluntad del Señor. Él no quiere sacarnos del mundo. No. Por eso dice el mismo texto en Juan capítulo 17, vayamos allí, hermanos, en nuestro texto que hemos dado lectura. Juan capítulo 17, versículo 15. El Señor Jesucristo dice: no te ruego que los quites del mundo. ¿Notas? No te ruego que los quites del mundo, sino ¿qué cosa? Que los guardes del mal. No, dice el Señor, no, la idea del cristianismo no es separarse totalmente de las personas de este mundo. No es así la idea. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Hermano, en una frase resumida te puedo decir que lo que Cristo está diciendo ahí es: Señor, yo no te pido que estos creyentes solo se inmiscuyan entre creyentes. No, Señor, yo te pido que no los quites del mundo, sino que ellos estén en el mundo, caminen en el mundo, charlen con personas del mundo, se inmiscuyan con las personas del mundo, pero que nunca claudiquen la verdad. Guárdalos del mal. Y ese es el segundo enfoque, hermanos. El creyente tiene que estar en un sentido en el mundo, con personas del mundo. Pero en vez de que estas personas influyan en la vida de este creyente, el creyente debe influir, debe iluminar en la vida de estos incrédulos. Esa es la idea del Señor, donde quiera que estos creyentes estén. Estamos en una lucha, hermanos, en una guerra espiritual. No sé si tú entiendes eso. Una batalla sin tregua entre Satanás y sus demonios con Dios. Y el Señor quiere que su iglesia, los creyentes que son los soldados de Cristo, luchen, se enfrenten contra estas huestes espirituales de maldad. ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos inmiscuimos en el mundo? Porque ahí están las tinieblas, en el mundo. Tenemos que estar en el mundo. Y la lucha es fuerte, hermanos, es fuerte contra el diablo. Se trata de la verdad de la palabra de Dios contra la mentira del enemigo. Esa es la lucha, hermanos, del creyente. En esta semana visitaba una familia y una hermana me hizo una pregunta. Y la pregunta de esta hermana fue esta, hermanos. La hermana dice: pastor, tuve un accidente en la carretera Cami-Cochabamba y mi esposo murió y mi hijo también murieron en el accidente. Yo quedé viva, estaba yo ya embarazada de un niño y mi esposo me dejó así, se fue. Y ella me dice: pastor, yo estaba buscando ayuda así. Entonces viene una persona y me dice ahora, dice la hermana: ¿sabes? El espíritu de la muerte se lo ha llevado a tu esposo y a tu hijo. Entonces ahora lo que hay que hacer para espantar el espíritu de la muerte, porque ahora se lo va a querer llevar a tu otro hijo más, o sea, el que está ahorita vivo, es ir al lugar y, ¿cómo se llama esto?
pisar al demonio y reprenderlo, y ¿entiendes? Reprender al demonio, y dice que la hermana fue hasta el lugar donde pasó el accidente, y no sé, le dice que la señora reprendió al demonio, y la hermana me pregunta, pastor, llorando, pastor, ¿eso es así? Ahora dice que el espíritu de la muerte que el diablo está usando se lo va a llevar a mi otro hijo. ¿Es así? Ahora, yo le voy a confesar algo. Mientras yo escuchaba a la hermana, en mi corazón yo decía, Señor, yo sé que esta hermana no es la única que está pasando por una situación así. ¿Cuántas personas en este mundo están confundidos por la mentira que Satanás ha engendrado en el pensamiento de muchas personas? Están tan sumergidas en la mentira y les falta la verdad. Yo en mi interior decía, Señor, ahora ayúdame a hacerle entender a esta hermana que la esperanza de su vida no está en el demonio ni en el diablo, está en Dios, está en Cristo. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo lucho contra esta mentira del diablo? Tengo que usar la verdad de Dios. Y los que estamos en la visita ahí, lo que hice le llevé a la hermana el libro de Job, porque yo no tengo el poder, hermanos, yo no tengo el poder para convencer. Le llevé al libro de Job y le dije, hermana, esto es lo que te ha pasado a ti, lo que le ha pasado a Job. Es que Dios te quitó a tu esposo, como también fue él mismo quien te dio a tu esposo. Job no dijo, Jehová dio y Satanás me quitó, y ahora hay que ir a los espíritus de los muertos, hay que ir a espantar. Nunca Job dijo, vamos a ir a la casa donde mis hijos han muerto y ahí vamos a reprender al diablo. Job jamás hizo eso cuando perdió a sus 10 hijos. Job adoró a Dios y dijo, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la gente está tan confundida? Porque, hermanos, la mentira de Satanás está sembrada en todo lugar, en todo lugar. Hermano, 6 días tus hijos, 6 días, hermano, 6 días tus hijos están consumiendo mundo, música mundana, amigos mundanos, consejos mundanos. 6 días, y tienes solo un día, domingo como hoy, 4 horas, que es prácticamente lo que dura este servicio, donde tú puedes luchar contra el enemigo. 4 horas ante 6 días de la semana, totalmente bombardeados por las mentiras de Satanás. Tenemos 4 horas para estar en la verdad de Dios. Hermano, ¿te das cuenta? Mucha diferencia y mucho peligro. Por eso dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Las tinieblas no se van a disipar, las tinieblas no van a desaparecer si no encienden la luz. ¿Acaso eso no pasa, hermano? Cuando encendamos esta luz, toda esta oscuridad se va. Pero como la luz está apagada, entonces estamos sumidos en oscuridad. ¿Por qué Bolivia, por qué Quillacollo está sumida en tanta confusión? ¿Por qué las tinieblas han asolado la mente de la gente? Porque la luz no está alumbrando. Y termino con esto. Los reformadores habían entendido esa necesidad, hermano. El mundo nos necesita, ¿te das cuenta? Aunque ellos no lo admitan. El mundo nos necesita. Tu amigo mundano te necesita. Tu hijo que no conoce al Señor necesita la luz de Cristo, hermano. Necesita que tú le irradies la luz. Joven, si tu papá no es creyente, necesita que tú muestres la luz de Cristo. La única manera en que las tinieblas van a ser destruidas es si la luz sale, si la luz se pone en su lugar. Por eso Jesús va a terminar esta frase diciendo: son como una ciudad sobre un monte, no se pueden esconder. Son como un pueblo ahí sobre una montaña, no pueden pasar desapercibidos. Son como un candelero que está prendido ahí, allá arriba, en la punta de la casa, para que alumbre a todos los que están en la casa. Son ustedes la esperanza. Está diciendo Jesús: les he dejado a ustedes. Vosotros sois la luz del mundo. Y ante tanta confusión, hermanos, ante tanto dolor,
ante tanta maldad del mundo, hermanos. Nuestro país se está destrozando, ¿no te das cuenta, hermano? Nos estamos destruyendo como nación. Los recursos naturales están terminando. Ha habido incendios por aquí y por allá. Ahora hay una ruptura política, hermanos, estatal. ¿Te das cuenta? La economía está en declive. Estamos bajando, hermano. La educación está yendo de mal en peor. LGTB, homosexualidad, pensamientos mundanos, carnales. Invade nuestra nación. Pregunto, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los reformadores del siglo XVI? ¿Dónde? Estamos atrincherados, estamos escondidos de miedo, temblando, aunque ¿qué nos va a decir el amigo mundano? Es que se van a hacer la burla de mí. Es que si yo voy a hablar de esto, pastor, ya no voy a poder ser familia. Me están diciendo, estamos escondidos en una burbuja, hermanos. En estas 4 paredes nos estamos atrincherando. Jesús dice, vayan al mundo. Y en el lugar donde ustedes estén, mecánico, carpintero, profesor, ama de casa, gastrónomo, pastor, arquitecto, no sé, sea lo que sea que tú hagas, donde tú estés, ilumina la cruz de Cristo. Tú eres la esperanza para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Esa fue la enseñanza de Jesús, hermanos. Y eso es lo que los reformadores aquí, hermano, en el alma lo agarraron con todas sus fuerzas. Y por eso, hermano, hoy hay colegio, universidad, hay un Estado que por lo menos tiene la idea de que hay que respetar la constitución política del Estado. Por eso tenemos Biblia, porque un grupo de personas asumieron lo que son la luz del mundo. Sea bendita la palabra del Señor. Vamos a orar. Pongamos de pie, hermanos, y demos gracias al Señor. Perdónenme, hermanos, si tal vez digo todas estas cosas, hermanos, gritando a los 4 vientos, pero créanme, hermanos, que la intención de mi corazón es que ustedes vean la urgencia que hay, hermano, la urgencia que hay. Nosotros tenemos que orar por el país, hermanos, ¿sabías? Nosotros tenemos que orar por el presidente. Dios nos escucha a nosotros. Nosotros somos la esperanza para este mundo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que iluminar donde estemos. No tengas miedo, hermano. No tengas temor. El Señor está contigo. Él está en ti. Reforma. Cambia lo que tú tienes en tus manos. Vosotros sois la luz del mundo.